Hola a todos, yo soy Juan Hurtado, un aliado de Ascenso, y hoy quiero darles la bienvenida a este curso para inversionistas. Invertir es el nuevo ahorrar. Y para los que no nos conocen, les quiero contar qué es Ascenso. Ascenso es la plataforma de financiación colaborativa de la Bolsa de Valores de Colombia, en donde personas, sin importar su experiencia, pueden invertir. Y lo mejor de todo es que pueden invertir desde bajos montos y en emprendimientos colombianos de gran proyección, beneficiando a emprendedores y a inversionistas. Así que bienvenidos a este mundo Ascenso. Ahora quiero contarles rápidamente sobre este curso. Buscamos que comprendas y entiendas mejor conceptos y técnicas que debes de tener en cuenta para comenzar en el mundo de las inversiones. O en el caso de que ya seas un inversionista, pues te invitamos a que en este curso mires, reafiances y mires desde otro punto de vista estos conceptos fundamentales y tradicionales del mundo de las inversiones, tradicionales y no tan tradicionales, porque como verán, vamos a hablar acerca de las inversiones alternativas también. Ese es uno de los temas que vamos a tratar dentro de estas 6 sesiones. Este curso tiene 6 sesiones, cada sesión dura aproximadamente 30 minutos. Ahí están los temas que trataremos en cada una de las sesiones. Y en la sesión de hoy vamos a comenzar con un tema muy básico, pero también fundamental para comenzar en el mundo de las inversiones, que son las finanzas personales. Así que nuevamente bienvenidos a este curso y vamos a comenzar con ese primer tema, finanzas personales para inversionistas. Este es el módulo 0 en el que pretendemos compartir todo el conocimiento necesario para comenzar desde cero en el mundo de las inversiones y, como ya dijimos, también reafianzar o ver desde otro punto de vista en caso de que ya seas un inversionista. Muy bien, entonces, en esta sesión queremos responder a estas dos preguntas. La primera pregunta que queremos responder es ¿cuánto dinero podemos invertir? Es que cuando uno se decide a invertir, esta es la primera pregunta que uno debería hacerse, debería plantearse, y es ¿cuánto dinero puedo empezar a invertir? Y vamos a ver técnicas y estrategias desde las finanzas personales que nos van a ayudar para poder responder esta pregunta. La otra pregunta que queremos resolver hoy es ¿cómo puedo manejar de manera correcta mi dinero para poder invertir? En la mesa ponemos hoy dos mundos financieros muy importantes, el mundo de las finanzas personales y el mundo de las inversiones, que están conectados directamente. Hoy nos vamos a aprovechar del conocimiento en finanzas personales para poder aumentar las probabilidades de tener mayor éxito en el mundo de las inversiones. Y para eso vamos a aprender 3 conceptos claves en este camino: patrimonio, utilidad y presupuesto. Entonces, ¿estamos preparados para comenzar este curso? Arranquemos entonces. Bien, entonces si queremos responder esa primera pregunta de dónde voy a sacar ese dinero para comenzar a invertir desde hoy, desde esta semana o este mes o el próximo mes, la respuesta es bien sencilla y es, digamos que hay 2 fuentes desde las que yo puedo sacar dinero para comenzar a invertir, y esas 2 fuentes son mis ahorros o mi salario y mi salario. Vamos a ver cómo podemos aprovechar cada una de estas 2 fuentes. Vamos a comenzar por el principio, vamos a comenzar por los ahorros. Y los ahorros lo vamos a conectar con el primer concepto que queremos aprender hoy, y es patrimonio. Muy seguramente han escuchado acerca del patrimonio, pero acá vamos a hacer una definición muy sencilla en mi práctica. Y patrimonio básicamente es el dinero neto que me queda después de pagar mis deudas. Les propongo que hagamos un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio demasiado sencillo con el cual vamos a poder comprender mejor este concepto de patrimonio. Entonces, listos, vamos a hacer este ejercicio que viene a continuación. Nos vamos a imaginar en el paso 1 una barra de un color. Puede ser el color
el que pintamos en esta presentación. Ahí está el paso 1, me imagino una barra. Ahora, el paso 2 es que me imagino otra barra un poco más pequeña, ojalá más pequeña, de otro color. Ahí tenemos entonces las dos barras. ¿Qué vamos a hacer en el paso 3? En el paso 3 es que vamos a coger esa barra, ojalá más pequeña, la vamos a superponer sobre la primera barra y esa superposición la vamos a borrar. Y cuando borramos nos queda un remanente, nos queda otra barra de otro color, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, ¿me siguen hasta acá? Tenemos una primera barra de un color, tenemos otra barra de otro color, la superponemos, esa superposición la borramos y nos queda un remanente o nos queda otra barra de otro color, así como está en esta presentación. Para comprender el concepto de patrimonio, vamos a ver cuál es la relación de este ejercicio tan básico y tan sencillo que acabamos de hacer para conectarlo directamente con el patrimonio. Y para poder hacerlo, entonces lo primero que vamos a hacer es que le vamos a poner nombre, vamos a nombrar a cada una de esas tres barras que nos imaginamos. La primera barra la vamos a llamar activos y los activos es básicamente lo que yo poseo, es el dinero que me pertenece. La otra barra se va a llamar pasivos. Pasivos son las deudas. Básicamente son las deudas que yo tengo. Y la tercera y última barra que nos queda, el remanente que nos queda, se va a llamar patrimonio. Ahora, este ejercicio lo vamos a hacer en el corto plazo y en el largo plazo. En el corto plazo podemos hacerlo en los próximos 6 meses y en el largo plazo, pues todo lo que sea mayor a esos 6 meses. Vamos a ver con un ejemplo para que podamos entender mucho mejor este concepto de patrimonio y para que resolvamos esa pregunta que queremos resolver de cuánto dinero puedo invertir yo y qué relación tiene con el patrimonio. Entonces, el ejemplo que vamos a hacer es, en la barra de los activos vamos a sumar todo el dinero que sea líquido, es decir, el dinero que yo tenga en efectivo y el dinero que tenga invertido en el sistema financiero, pero que lo pueda retirar muy prontamente. Es decir, que no tenga que esperar muchos días para poderlo retirar. Por ejemplo, un CDT en el que tengo que esperar varios días no me sirve para este ejemplo. Un CDT no sería un buen ejemplo en esta opción. Todo aquel dinero que yo pueda retirar, digamos, casi que de inmediato, entonces lo vamos a sumar en esta primera barra, la barra de los activos a corto plazo. Estamos haciendo este ejercicio a corto plazo. Entonces, pongamos el ejemplo que nos dio los activos, 5 millones de pesos. Listo. Ahora, en el paso 2 vamos a sumar los pasivos o las deudas que tenemos. Por ejemplo, las compras que hayamos hecho a varias cuotas con nuestra tarjeta de crédito. Supongamos para este ejemplo que nos dio 2.300.000. Y el paso 3 es poder hacer esta resta. A los activos le superpongo los pasivos, borro y me queda el patrimonio. Es decir, voy a hacer una resta. 5 millones de activos menos 2.300.000 de pasivos me da 2.700.000 de patrimonio en el corto plazo. Entonces, en primera instancia, uno pudiera pensar que este es el dinero que uno pudiera invertir. Sin embargo, la recomendación que hacemos es que a ese patrimonio que nos queda en el corto plazo le vamos a restar algo que se llama el fondo de emergencia. El fondo de emergencia, como su nombre lo dice, es un dinero que yo tengo guardado y que lo voy a utilizar única y exclusivamente en casos de emergencia. ¿Cuánto debería guardar yo en mi fondo de emergencia? Lo que debería guardar es, puede ser o un mes de gastos, un mes de lo que yo me gaste normalmente, supongamos que mis gastos cada mes sean 2.100.000, o el otro valor que puede ir en el fondo de emergencia es por lo menos que si yo tengo un vehículo asegurado, ese valor debería ser por lo menos el pago del deducible. El pago del deducible del seguro de mi vehículo. Cualquiera de esos dos valores podría ser. Entre más grande sea, pues mucha más estabilidad financiera voy a tener, pero digamos que para este caso, con esos 2.100.000 basta. Entonces, a ese patrimonio de corto plazo le restamos el fondo de emergencia y para este ejemplo, 2.700.000 menos el fondo de emergencia que es 2.100.000, nos quedará 600.000 pesos.
Así que ya tenemos una primera respuesta a esa primera pregunta que nos hicimos es, ¿cuánto puedo invertir de mis ahorros? La respuesta es el patrimonio a corto plazo una vez le reste el fondo de emergencia. Ahora, este mismo ejercicio tendremos que hacerlo para largo plazo. Entonces vamos a volver a hacer este ejercicio en el largo plazo. Vamos a sumar los activos para la primera barra. Vamos a sumar activos como cuáles, como la vivienda, como el vehículo, como aquellas inversiones financieras que yo tenga a plazo. Acá, por ejemplo, si podríamos poner un CDT o cualquier otra inversión que yo tenga a plazo. A plazo es que no lo puedo retirar casi que inmediatamente, sino que tengo que esperar un plazo para poder retirar ese dinero. Emprendimientos, negocios, todos los activos, todos los activos que yo posea en el largo plazo. Para este ejemplo, en este ejemplo, los activos suman un total de 15 millones de pesos. Ahora, ¿qué voy a hacer? En el paso 2, nuevamente, voy a sumar todas mis deudas también a largo plazo. En este caso puede ser un crédito hipotecario, un crédito libre inversión o cualquier otro crédito que yo tenga a más de 6 meses, es decir, en el largo plazo, para la ventana de tiempo que estamos trabajando acá. Supongamos que para nuestro ejemplo nos dio 7 millones de pesos. El tercer paso, nuevamente, vamos a superponer, vamos a borrar, es decir, vamos a hacer una resta y nos va a quedar el patrimonio. Entonces, 15 millones de activos menos 7 millones de pasivos nos da 8 millones de patrimonio en el largo plazo. Entonces, acabamos de hacer este ejercicio en el corto plazo y en el largo plazo. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Lo que vamos a hacer a continuación es, pues, ya tenemos una cifra aproximada de cuánto pudiéramos invertir, pero lo que vamos a mirar en este punto es, o la recomendación que queremos hacer es, aparte de hacer este ejercicio de las barras y hacer esta resta, también debería preguntarme qué tipo de activos tengo, sobre todo qué tipo de activos tengo en el largo plazo. ¿Son activos que con el tiempo aumentan de valor, ganan valor? Y son activos que además no requieren de mucho dinero para su manutención. O por el contrario, son activos que con el tiempo disminuyen de valor y requieren de mi flujo de caja personal para poder mantener, para poder sostener este tipo de activos. Ahí dejamos entonces la reflexión. El ideal es tener unos tipos de activos que obviamente con el tiempo ganen valor y que en lo posible yo no requiera sacar mucho dinero para poder cubrir la manutención de este tipo de activos. Ok, entonces, ¿cómo vamos hasta acá? Respondamos esa primera pregunta. ¿De dónde podemos sacar el dinero para invertir? De mi patrimonio, una primera fuente es mi patrimonio y mi patrimonio en el corto plazo más mi patrimonio en el largo plazo. ¿Qué puede ocurrir? Que el patrimonio en el corto plazo puede que nos dé negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que las deudas en el corto plazo son más grandes que el dinero que yo poseo. Así que tengo una deuda, además, tengo un exceso de deuda. ¿Cuál es la recomendación acá? Seguir los tips de finanzas personales que vamos a ir viendo en este curso. Básicamente, crear un presupuesto y controlar gastos. Empezar a aplicar de manera inmediata los tips de finanzas personales para poder mejorar ese patrimonio en el corto plazo y poder tener más dinero libre para poder invertir. Ahora, por el lado del patrimonio en el largo plazo, lo que acabamos de decir es que hay que tener en cuenta cuál es ese tipo de activos que tenemos. Y puede que esos activos para volverlos líquidos, es decir, yo los venda, yo los tenga que vender para poder tener el dinero en efectivo y me demore un tiempo o el proceso sea un poco largo para poderlos vender. Es decir, ese patrimonio en el largo plazo no necesariamente está de manera inmediata para yo para poder invertir en otro tipo de activos. Así que el consejo acá es, a través de una planeación, poder mirar ese tipo de activos y en el caso de que yo quiera hacer un cambio de activos, quiera vender activos que de pronto no me están
generando una buena rentabilidad o por el contrario me están generando altos costos y quiera invertir en otro tipo de activos. Entonces, que lo pueda hacer con tiempo, que lo pueda hacer de manera planificada y que no sea algo que tenga que hacer en el corto plazo, sino que lo pueda hacer de manera planificada. Muy bien, ¿cómo vamos hasta acá? Entonces, hasta acá ya resolvimos una primera parte de la primera pregunta y es, ¿puedo invertir desde mis ahorros? Pero la otra fuente, recordemos, es desde mi salario. Y para la técnica, nuevamente que vamos a utilizar para poder definir y para poder cuantificar cuál es ese valor que yo voy a poder invertir de mi salario, vamos a utilizar nuevamente esa técnica o ese ejercicio de las barras. Vamos a cambiarle de nombre esta vez. A la primera barra le vamos a llamar salario. Básicamente son los ingresos que yo tengo mes a mes, el salario neto después de sacar todo el tema de seguridad social y todas las deducciones de pronto que nos hacen en el momento para, si uno es empleado, en el momento de que le transfieren a uno el salario. Entonces, esa es nuestra primera barra. La otra barra va a ser gastos y salidas que vamos a tener de manera mensual. Y un tercer paso, nuevamente vamos a superponer la segunda barra sobre la primera, vamos a borrar y nos va a quedar un remanente, que es la barra de la utilidad. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Supongamos que nuestro salario es de 2.300.000. Sumando todos los gastos y las salidas que tengamos son 1.700.000, entonces vamos a hacer la resta. 2.300.000 menos 1.700.000 nos da una utilidad de 600.000. Ahora, ese es el dinero que mes a mes pudiéramos invertir. ¿Es mucho o es poquito? Para responder esa pregunta, obviamente cada uno lo deberá responder con las cifras reales, las cifras que le dé a cada uno después de hacer este ejercicio, pero nos podemos basar de la famosa regla del 50-30-20, que nos dice de mi salario qué porcentaje debería ahorrar o mi salario cómo se debería administrar. Esta es una guía básica de cómo debo administrar mi salario. Es el 50% de nuestro salario debería ir para cubrir gastos básicos. Los gastos básicos son, por ejemplo, el arriendo, los servicios, la alimentación, el transporte, la educación y aquellos otros gastos gastos que hacen parte de esta canasta básica. Otro 30%, ya vamos con un 80%, otro 30% es para otros gastos que no son básicos, gastos que no son tan indispensables, gastos que más bien son de placer y de bienestar, como ir a cine, restaurantes, el vestuario, paseos y antojos. Hasta ahí vamos con el 80% del salario. Lo ideal es que sobrara un 20% y que ese 20% lo pudiéramos ahorrar. Es más, hay algunos que cambian el orden de esta administración y dicen, primero saco mi ahorro y luego cubro los otros gastos. Y así, de alguna manera, se compromete uno a poder ahorrar. Entonces, una herramienta, y este es el tercer concepto que vamos a ver en esta sesión de hoy, es esta herramienta, la que les hablo, el presupuesto. La guía que acabamos de ver del 50-30-20 es una guía muy interesante que podemos aplicar para poder hacer ese presupuesto. Pero antes de entrar a hablar del presupuesto, quisiera devolverme un poco y es que, por ejemplo, hay otra regla que dice que uno debería ahorrar el 10% del salario, no el 20% como nos decía esta otra, sino el 10%. Y el consejo final para cerrar ese punto es, no importa, no es tan importante la cifra, si es el 1, el 10 o el 20% de nuestro salario, lo realmente importante es empezar a ahorrar y crear el hábito del ahorro. Una vez cuando uno ya tenga interiorizado ese hábito del ahorro que se debe obligar cada mes a poder sacar y cohibirse, digamos, de gastárselo en otras cosas, sino destinar este dinero para el ahorro,
y una vez ya se crea este hábito, ya sí podemos empezar a hablar de cifras de un 1, un 10, un 20%, entre más alto sea este porcentaje, obviamente mucho mejor será. ¿Cómo logro esos objetivos? Con esta herramienta, el presupuesto. El presupuesto es nuestro mejor aliado en las finanzas personales, porque nos permite conocer cuáles son nuestros gastos y nos permite de alguna manera controlar aquellos gastos que no deberían estar siendo tan altos o no deberían estar siendo tan importantes o tan significativos en nuestros gastos mes a mes. Un buen presupuesto debe tener 3 elementos. El primer elemento, ya lo mencionamos anteriormente, son los ingresos, luego de hacer las deducciones respectivas, el dinero que me consignan en mi cuenta o el dinero que yo me gano cada mes. El segundo elemento son los gastos, y acá los gastos nuevamente podemos dividirlos en 3 categorías. Los gastos básicos, ya los vimos, son los indispensables que yo debo de tener mes a mes para mi sustento. El segundo tipo de gastos son los gastos de entretenimiento, que no son indispensables para vivir, pero que de alguna manera generan bienestar y placer. Y el tercer tipo de gasto, que es el nuevo, digamos que es el nuevo con respecto a lo que ya habíamos hablado, es el gasto hormiga. Los gastos hormiga son aquellos gastos que regularmente son pequeños, pero son constantes y que al final del periodo generan un peso importante en nuestro presupuesto. Y el tercer elemento, pasando al tercer y último elemento del presupuesto, son las deudas. Esta regla sí se debe cumplir y es que no más del 30% de nuestro salario se debe ir en el pago de las deudas. Ojalá mucho menos. Si está por los lados del 30% o más, tenemos que hacer algo con los gastos porque posiblemente estemos en un nivel de endeudamiento alto. Este presupuesto nos sirve para poder controlar los gastos y esto es lo último que digo acerca del presupuesto y es cada uno haga un ejercicio bien interesante, como cuantifique cuánto se está gastando de manera mensual en domicilios o en transporte por medio de aplicaciones o en el pago de parqueaderos o en el pago de plataformas de streaming, es decir, servicios normalmente tecnológicos en el cual tenemos una tarjeta de crédito conectada y que muchas veces no nos damos cuenta que eso va contando, o sea, que se va realizando el gasto y a veces no somos tan conscientes de esos gastos. Y un cuarto gasto que deberíamos cuantificar en este ejercicio son los regalos para cumpleaños y fechas especiales. A veces creemos que ese tipo de gastos no valen la pena ser anotados, pero hagamos ese ejercicio y de pronto podamos encontrar cosas bien interesantes en las que no habíamos caído en cuenta, que de pronto nos contesten a la pregunta de ¿en qué se me está yendo a mí el dinero? ¿Qué se me está yendo a mí el salario cada mes? Así que la invitación con respecto al presupuesto es que cuantifiquen este tipo de gastos. Un último consejo con respecto a los presupuestos o al presupuesto, el ideal que nosotros deberíamos tener con respecto al presupuesto es la siguiente estrategia. Que los ingresos del mes 1, supongamos del mes en el que estamos viendo este curso, los ingresos que yo reciba en este mes, me den o sean lo suficientemente holgados o estén ahí para cubrir los gastos del mes siguiente, los gastos del mes 2. Ese debería ser el ideal con el manejo de mi dinero. Ese debería ser el ideal y el provecho que yo debería sacarle al presupuesto para en algún momento lograr esta situación. Sin embargo, muchas veces sucede la situación contraria. Y es que los gastos del mes actual, el mes en el que estamos viendo este curso, los gastos del mes 1, los voy a cubrir con los ingresos del mes 2. Eso no debería pasar, sin embargo, eso es lo que muchas veces ocurre. Cuando yo me gasto hoy el salario que me va a ingresar el próximo mes, lo que estoy haciendo es endeudando mi futuro. Básicamente lo que estoy haciendo es acumulando más deudas. Así que el ideal es poder
ganar una ventaja, después de empezar a controlar esos gastos, ganar una ventaja y hacer que los ingresos que yo me estoy gastando los ingresos, perdón, que estoy generando en el mes 1 sean suficientes para cubrir los gastos del mes 2. Muy bien, entonces, en resumen, así de manera muy rápida y resumida, la respuesta a la pregunta de cuánto dinero es que podemos invertir, si queremos empezar a invertir desde hoy, puedo invertir el patrimonio en el corto plazo, después de haberle quitado ese fondo de emergencia muy importante que lo tengamos en cuenta para la estabilidad de nuestras finanzas. Puedo invertir el patrimonio en el largo plazo, nuevamente teniendo en cuenta cuál es ese tipo de activos y planificando un poco más con respecto al patrimonio en el largo plazo, porque puede ser que yo me demore un tiempo en vender cierto tipo de activos que ya no quiero poseer para cambiarlos, para poder o para tener dinero para poder invertir y cambiar ese tipo de activos. Y la tercera fuente, que es por medio de mi salario, es la utilidad mensual. En este punto es muy importante aplicar los tips de finanzas personales que hemos aprendido hoy, tales como identificar los gastos y controlarlos, hacer ese ejercicio de los gastos hormiga y de los gastos que muchas veces creemos que no son importantes, para poder liberar más dinero, para poder tener más dinero y poder destinarlo a construir un patrimonio a largo plazo, empezar a construir un futuro mejor, un bienestar, con un mejor bienestar financiero por medio de las inversiones. La segunda pregunta que respondimos hoy es cómo manejar mi dinero. Ahí están nuevamente los tips de finanzas personales, controlando los gastos. ¿Cómo controlando los gastos? Haciendo un presupuesto y ojalá tomando alguna ventaja para poder reservar el salario de este mes para los gastos que se aproximan en los próximos meses. Entonces, hasta acá llegamos con el aprendizaje de hoy. Manténganse conectados para las próximas sesiones que vamos a tener de este curso de Invertir es el nuevo ahorrar. Prepárense para la próxima sesión en la que vamos a mirar y vamos a aprender y vamos a responder a la pregunta de ¿en qué podemos invertir? Recuerden que Colombia, ahora Ascenso se escribe con 2 en ascenso.com. Chao, chao.